ustedes? Que el Señor los bendiga. La verdad es una sorpresa ver tanta gente a esta hora acá. Es muy rara vez encontrar esta cantidad de miembros en este día y más en la noche. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander Vega. Soy miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo ya hace 3 años. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer esta noche? Vamos a aprovechar esta oportunidad para estudiar la Biblia. No la vamos a leer, voy a ser muy claro, porque para leerla cualquiera lo hace. Pero Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, no dicen lean. Así que el mensaje y el tema que yo traigo para esta noche es el tema sobre el corazón humano. Vamos a hablar acerca de ese tema, acerca del corazón humano. ¿Por qué yo quiero hablar respecto a ese tema? Hay 3 razones por las cuales yo elegí hablar sobre esto en esta noche. Creo que como pueblo de Dios necesitamos conocer estos mensajes. Así que ya oramos, pero quisiera que ahí en el puesto volviéramos a hacer una oración por los hombres de acá. Bien, oremos. Padre Celestial, Señor, buenas noches, santificado sea tu nombre. En este momento queremos pedirte una vez más que tu santa presencia nos acompañe, que ilustre nuestra mente para que este estudio que sea a continuación se pueda recalcar en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, hermanos. Muy bien. Entonces, vamos. Todos tenemos Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Todos tenemos Biblia, incluso hasta yo quiero que a las personas nuevas que también llegaron que revisemos todo lo que se va a trazar con la palabra de Dios. Yo quiero que por favor no vayan a decir, es que el hermano Alexander inventó algo que es. Todo lo vamos a ver con la misma Biblia. Entonces, vamos a ver las primeras razones por las cuales yo elegí hablar de este tema. Entonces, vamos al libro de Proverbios, capítulo 23. Vamos con calma. Proverbios, capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Vamos a leerlo con cuidado. Dice la palabra de Dios. Porque ¿cuáles son sus pensamientos íntimos? Está hablando de una persona. Tal es él. Paremos hasta ahí. Solamente hasta ese pedacito. Porque ¿cuáles son sus pensamientos íntimos? Tal es él. O sea, pero no sería porque creo que significa que está conectando. vamos a conectarnos con el siguiente punto. Entonces se vería por sí. O sea, no porque pregunta, sino que estoy diciendo porque, o sea, está comunicando. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos en su corazón, tal es él. Así es, muy bien, así es, gracias. Así es. Note lo que dice aquí en esta estructura, en este versículo. Usted no sabe cómo es una persona realmente, pero sabemos que por su pensamiento usted puede conocer cómo es realmente esa persona. Ahí lo dice. Veamos el otro extracto del otro versículo que dice. Notemos, sigamos, dice: come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. ¿Qué significa esto? Noten algo interesante. ¿A quién no le ha pasado a alguno de ustedes que tenemos buenos amigos y se preocupa aparentemente por nosotros? ¿Cierto que sí? Ahí dice, come y bebe te dirá, o sea, se preocupa por usted. Ay, yo soy con usted, yo estoy contigo. O sea, puede estar involucrando familiares. ¿Pero qué dice? Pero su corazón no está contigo. ¿Qué significa esto? Note este principio bíblico, que no todo aquel que me trate bien no significa que me ame de verdad. ¿Qué lo está diciendo? No, por eso fue que comenzó el texto bíblico, porque como cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es la persona.
Mi primera razón por la cual yo comencé con este estudio es porque tenemos que saber cómo es nuestro corazón. Digo, hermano, el corazón que yo estoy hablando no es un corazón del órgano físico. El corazón que está hablando aquí en la Biblia es el intelecto, la mente. Bien, vamos a ver la segunda razón. Vamos a Génesis capítulo 6. ¿Ustedes recuerdan la historia del diluvio? ¿No la recordamos? Cuando Dios destruyó el mundo a través de un diluvio. Ahora, ¿por qué causa lo destruyó? Génesis capítulo 6, versículo 5, dice de la siguiente manera: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos ¿de dónde? De su corazón, solamente eran de continuo al mal. Ahora, si eso ya pasó, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Saben que Jesús dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre? O sea, la historia que se vuelve a repetir. Tremendo. Es por eso que, mire, usted puede que nunca haya leído la Biblia, pero usted se da cuenta que el mundo algo está pasando. ¿Sí nos damos de cuenta? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero que notemos algo interesante acá. Nosotros tenemos un problema como seres humanos, y es que tenemos la mala costumbre de criticar a una persona por sus malas obras. Ay, esta persona es muy enfadada, ¿no? Comenzamos a decir malos comentarios, pero no vemos la enfermedad principal que es en donde, en el corazón. Muchas veces cuando nosotros nos enfermamos, no vemos cuál es la causa de por qué nos enfermamos, simplemente acudimos a ¿dónde? A un medicamento para que nos calme. Lo mismo pasa con la sociedad. Cuando hay más delincuencia, ¿qué es lo que hace el Estado? La solución, crear cárceles, y para ellos esa es la solución. Pero ¿dónde está el problema de esas personas? ¿En lo externo? No, en el corazón. Note lo que hay en la época del diluvio, dice que su corazón solamente era continuo al mal. Yo tomé una cita de Elena White, una escritora muy famosa, que note qué es lo que dice ella respecto a este tema. Con el extracto, dice: las reuniones más provechosas para el progreso espiritual. ¿Usted quiere progresar espiritualmente? ¿Sí? Dice, escuche bien, son aquellas que se caracterizan por la solemnidad, y el escudriñamiento profundo del corazón. Ojo, note que aquí en el agua dice la solemnidad, y usted tiene que estudiar ¿qué? Su corazón. ¿Qué es la solemnidad, hermanos? ¿Alguien sabe qué es solemnidad? Solemnidad significa aceptar una ley de algo, en este caso la ley de Dios, seguir sus pasos. Pero note que esto muy rara vez se estudia en las iglesias. Estudiamos mucho lo que es la profecía, y está bien, pero no estudiamos cómo somos nosotros. ¿Y por qué cree que a veces repetimos el mismo error? ¿Por qué cree que nosotros seguimos cometiendo los mismos errores aún sabiendo la voluntad de Dios? ¿Por qué será? Ay, es que yo no mato. Pero la Biblia dice, si mientes es como matar. Para Dios ni un pecado es mayor que otro. Puede leer en todo el libro de Santiago, tratado de solamente de la ley de Dios, como Santiago lo especifica en ese momento. Ahora, hermanos, la pregunta es, si nosotros somos malos por naturaleza, y quiero que me oigan bien, nosotros no nacemos pecadores, nosotros nacemos con la tendencia al mal, que es otra cosa. ¿Cómo así? Me explico. Ustedes ponen dos niños y un juguete en el medio. Si ustedes se dan cuenta, los dos niños van a pelear por el juguete, ¿sí o no? Ahora, ¿son pecadores? Según la Biblia, ¿qué es pecado?
Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Transgresión de la ley. Porque todo aquel que comete pecado es transgresor de la ley. O sea, que no hacemos pecadores. Ojo con eso, hermanos, porque aún en las iglesias evangélicas y aún en la iglesia católica enseña esa doctrina. Pero nosotros como adventistas tenemos que saber muy bien que nosotros no nacemos pecadores, sino con una tendencia al mal. Usted se vuelve pecador cuando usted ya tiene conciencia del bien y el mal y lo decide hacer. ¿Estamos claros en eso? Pero el pecado original nos hace descendientes de Adán, y por esa razón Cristo vino para crear una nueva simiente. Muy bien, hermana. El pecado original salió del libro Preguntas sobre Doctrinas, que fue infiltrado en la iglesia adventista, pero lo predijo o lo creó el obispo de Roma, un obispo de Roma que fue el que creó la doctrina del pecado original. Los pioneros adventistas nunca creímos en el tema del pecado original. En la lección de este pasado estamos justamente eso. Y una de las cosas que nos queda claro es que Cristo vino a vencer, a acabar con el pecado. En 1 Corintios 15:22 nos recuerda que nosotros hay una simiente que es la de Adán. Y por esa simiente de Cristo fue necesario que Cristo viniera. Porque si no hubiera sido, si no antes Cristo no hubiera venido, no hubiera sido necesario. Porque ese pecado que causaba miedo, o sea, esa condición en la que estamos todos hoy, es la que trajo a Cristo. Allí en la cruz, cuando Cristo resucitó, Cristo venció. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no tengo nada que hacer con la enseñanza de la Biblia. Estoy hablando de lo que por fe he aceptado. Y creo que ahí sí tendríamos que revisar, incluso con el pastor, y revisar esa parte. Porque creo que ahí sí hay un error. Cristo vino, la necesidad de Cristo fue por eso. Aquí dice la palabra de la Biblia habla de pecado original. No, estoy hablando del pecado de Adán y Eva. Entonces, yo considero que, y me voy un poquito, porque no ha terminado con la idea. Y también porque le digo un productor que se va a montar la etapa de ser. Si fue para él, y él dice, pues está pecando. Entonces, yo considero, ahora veamos hasta dónde va a ir, que sí me está acordando con este mal, porque es un niño de una educación sobre él. No por el pecado original. Ahí está la palabra. No, mire, hermanos, para no desviarnos del tema, sería bueno que lo habláramos después del culto, porque como para nosotros nos desviamos. Porque sería bueno lo que dice la hermana. Es muy buena la propina que hizo la hermana. Tenemos que ver a punto de Biblia que no es lo mismo nacer pecadores hasta hacer con la tendencia al mal o la naturaleza pecaminosa. Cristo nació con naturaleza pecaminosa, pero eso no significa que se hizo pecador. Entonces tenemos que tener en cuenta esas perspectivas. ¿Listo? Entonces, este tema tenemos que aclararlo. ¿Bien? ¿Listo? Vamos a seguir con el siguiente partido, hermanos. Una pregunta. ¿Quién puede cambiar nuestro corazón entonces? Note lo que dice Jeremías capítulo 13. Vamos a leer Jeremías. Jeremías capítulo 13 y el versículo 23. Jeremías 13:23. Dice de la siguiente manera: ¿podrá cambiar el etíope su piel? El etíope es un animal, muy similar a un zorro. ¿Y el leopardo puede cambiar sus manchas? Dice: así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacerlo bien. Es imposible. Hermanos, ahí lo dice. Nosotros, por nuestra fuerza propia, no podemos deshacernos de algo que ya venimos desde el vientre de nuestra madre, con la tendencia al mal. Interesante. ¿Solamente quién lo hace? Solamente lo hace Dios. Note lo que dice el libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36:26.
Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿Qué hermana lo desea leer? Un hermano que sea voluntariamente. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Muy bien. Notemos que aquí Dios es el mejor cardiólogo. Él es el único que es capaz de cambiar ¿qué? Nuestro corazón. O sea, nuestra manera de pensar hacia una tendencia al mal. ¿Sí o no? Porque podemos ser en la iglesia, pero aún teniendo pensamientos ¿qué? Hacia el mundo. Hay que ser como Daniel, hermano. ¿Saben cómo es Daniel? Daniel vivía en Babilonia, pero él no estaba en Babilonia. ¿Sí captan ese dicho? Vivía ahí, pero sus pensamientos no estaban allá. Ahora, quiero que prestemos atención a lo siguiente que se viene, hermanos. Si nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos que tenemos que orar, estudiamos la Biblia, hacemos la obra misionera. De hecho, esos son los 3 puntos del santuario, ¿no? Esos son los 3 puntos del santuario. No adventista debe saber eso. ¿Por qué seguimos pecando? Si la Biblia dice que cuando Cristo venga, su pueblo tiene que ser perfecto. Interesante pregunta, hermanos. Note lo que dice el libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 3. Si notaron que Dios dice que Él es el que va a poner y nos va a cambiar nuestro corazón, ¿Él lo va a hacer? Proverbios capítulo 3. Ya les digo el 3, el versículo. Dios dice que Él va a poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? Es Dios, ¿cierto que sí? Ahora, parece que ese proverbio contradice. Note lo que dice Proverbios capítulo 3. Y lo que dice, vamos a leer el versículo 1. Dice: Hijo mío, no te apartes de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de tu bien de paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas. ¿Qué dice ahí? Escríbelas en la tabla de tu corazón. Pero ¿cómo así? ¿No es Dios el que las escribe? ¿Cómo así? Y ahora porque aquí dice que somos nosotros la que tenemos que escribir, hermanos. Interesante. ¿Saben qué dice el comentario bíblico adventista respecto a ese punto? ¿De qué pensando, hermanos? Dios dice que Él va a colocar las leyes y aquí porque dice escribir las leyes. No, yo las tengo que escribir. Hermanos, el comentario bíblico adventista dice que nosotros tenemos que tener una consagración tan profunda, haciendo de creer por medio de la fe, que Cristo ya puso las leyes en nuestro corazón. Nota lo que dice, vamos a relacionar este texto con Marcos capítulo 11. Vamos a Marcos capítulo 11. ¿Cuál es la cita, hermano? Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 y el versículo 24. Un hermano que voluntariamente lo lea, por favor. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Listo. Hermanos, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En esta ocasión, el libro de Marcos. ¿Quién sabe? En griego. ¿Listo? La Biblia en esta ocasión, este libro fue escrito en griego. Quiero que me presten bastante atención en lo que les voy a decir. El texto original en griego, ¿saben cómo dice? Dice: por tanto les digo que todo lo que pidan orando, créanlo que ya lo recibieron. Así dice el griego. Yo cuando leí en el texto original, que es el griego, yo quedé impactado, hermano. O sea, ¿cómo así que tengo que imaginar algo que ya recibí que aún no he recibido? Eso es la fe. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 11? La fe es la constancia de la certeza de lo que no se ve.
O sea, lo que espera un futuro. ¿Y por qué aquí no digo? Aquí esta es una mala traducción que tienen nuestras Biblias. Dice como que se los vendrá, o sea, para futuro. Y por eso es que a veces no vienen la ley en nuestro corazón, hermanos. Porque a veces cometemos el mismo error. Porque nos falta consagrarnos más al Señor. Más. Si oramos, ¿saben cuál en la Biblia, según la Biblia, cuánto es lo mínimo para orar? Lo mínimo. Sabemos que debe ser siempre, ¿no? Obviamente. Lo mínimo, según la Biblia, debe ser 6 veces al día. 6 veces, en la mañana, en la tarde, en el anochecer, y las 3 veces del agradecimiento por el alimento. O sea, 6. Mínimo. ¿Cómo estamos ahora? Examínese cada uno conscientemente cómo es que va con Dios. Y nosotros, ¿qué es lo que decimos a Dios, hermanos? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no me has cambiado? ¿Acaso usted no puede cambiarme? Pero ¿qué fue lo que leímos en el proverbio? Escríbelas en tu corazón, o sea, tienes que creerlo por fe y demostrármelo que sí puede, dice Dios. Que sí se puede. Para a través de la fe, que Dios ponga tu ley en su corazón. Tremendo. Ahora, volvamos al diluvio. La mayoría se perdió porque tenía un problema interno. ¿Ustedes creen que en el tiempo del fin eso se va a repetir? Jesús lo dijo. Vamos a leerlo también en el libro de 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Leamos contigo este pasaje. Dice: también debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Dice: habrá amadores de ¿qué? De sí mismos. ¿Por qué aquí en la carta a Timoteo se comienza con un problema interno? ¿Por qué dice? Curioso, ¿cierto? ¿Por qué no comenzó con los ladrones? ¿Por qué no comenzó con los asesinos? No, comenzó con amarse a sí mismo, o sea, algo interno. Y luego sigue la lista: ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Impíos significa que les gusta complacerse en el mal. ¿Esto se está viendo hoy en día? Y peor. Mi mamá me dice que cuando estaba pequeña no se veía nada de eso lo que se ve hoy en día. Yo creo que ustedes lo saben perfectamente, ¿no? No es lo mismo esta etapa que cuando estábamos en una edad más temprana, ¿verdad? Pero yo no quiero que este mensaje sea triste, porque como nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios es fuerte. Pero sea la palabra, sea suave o sea fuerte, tenemos que asimilarla. ¿Sí o no? ¿Por qué no decimos amén, hermanos? ¿Sabe por qué lo digo? Porque muchas veces en los púlpitos adventistas se dicen cosas que no tienen sentido y nosotros amén, gloria a Dios. Pero cuando se dicen las grandes verdades de la Biblia, ahí no sabemos cómo hablar. Qué pena, hermanos, pero es verdad. Yo llevo 3 años en la iglesia adventista y todas estas verdades, hermanos, me pegó duro. Ser cristiano no es fácil. No es fácil, pero es lo mejor para esta vida. Es lo mejor para cada uno de nosotros. Quiero que nos demos de cuenta sobre una historia que nos está pasando mucho hoy en día. El libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 9 dice que la historia se repite, como nosotros dijimos al comienzo. Si la historia se repite, ¿cómo podemos comparar nuestra situación actual con qué personajes de la Biblia? ¿Saben con quién? Apenas yo estudié esto, a mí se me vino a la mente Nicodemo. ¿Saben quién es Nicodemo, hermanos? Usted puede leer Juan capítulo 3. Vamos a empezar a leerlo, ahí tenemos tiempo. Vamos a Juan capítulo 3. Vamos a comenzar con este respaldo. Nicodemo, dice la Biblia, Juan capítulo 3 y el versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
dignatario de los judíos. Volvemos hasta ahí. ¿Qué es un dignatario? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es un dignatario? Una persona principal que tiene mando en algo que Una persona principal que tiene mando. ¿Alguien más? ¿Qué creen que es un dignatario? Hermano, les voy a dar un consejo. Cuando ustedes lean la Biblia y ustedes haya palabras que ustedes no entienden, miren en un diccionario qué significa para saber qué es lo que quiere decir el texto bíblico. Así van descifrando qué es lo que significa. Un dignatario, hermanos, es una persona que está encargada, como dice la hermana, de una iglesia. Una persona que tiene conocimiento de la Biblia. Una persona que es ejemplar ante los demás. Y mire qué fue lo que aconteció con este personaje. Note lo que dice el versículo 3, hablando con Jesús. Dice Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga, Jesús fue al grano. Jesús le dijo de una vez, ni siquiera le dijo buenas noches, ¿cómo está? Uy, usted es excelente, o sea, el labor que hace, dijo, bueno, Jesús no le dijo eso, le dijo el mal grano. Así tenemos que hacer nosotros como adventistas. Todo mensaje que se dé, decirlo al grano, al punto y como el Espíritu está. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Te falta nacer de nuevo. Pero yo les hago una pregunta. A cada uno de ustedes, ¿pero no es que era dignatario? ¿No es que era pastor? ¿No es que era un teólogo de la iglesia? Porque muchas veces nos dicen, ay, que porque es pastor, se le cree todo lo que dice y no confirmamos nosotros mismos. Y déjenme ser claro, hermano, yo no estoy en contra del pastoral, antes al contrario, yo quería ser pastor. Aún hay planes para yo estudiar para ser pastor. Pero me doy cuenta que esas enseñanzas como le da la Biblia a uno, es decir, que usted no siempre se tiene que confiar en la persona que está aquí al frente predicando. Y me alegra que hayan venido ustedes, porque eso no es casualidad, hermanos. El Espíritu Santo lo trajo para que usted escuchara este mensaje. Dice en el versículo 6: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Preguntó Nicodemo qué tenía, según lo que Cristo le dijo. La carne, o sea, no tenía la tendencia hacia Dios. Pero era pastor. Tremendo. Tenía un problema en donde interno. Elena White dice que Nicodemo era ejemplar ante los hombres. O sea, era amable, era respetuoso, era simpático. Tremendo. ¿Y cómo estaba ante Dios, hermanos? Perdido. ¿Qué otro caso podemos tomar? El joven rico, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan del joven rico? Se da la historia que el joven rico, cuando vio a Jesús, de una vez fue y se arrodilló a adorarlo, ¿sí o no? O sea, era un creyente, no podemos decir que es alguien de afuera, alguien que no quiere saber nada de Dios. Y él dice: yo he guardado todos mis mandamientos, pero Cristo le dice, ¿qué le digo? Ay, te felicito, muy bien. Excelente. Dice: una cosa te falta. Note que cuando Cristo dice algo te falta, no es porque lo quiere criticar a usted, ¿no? Porque a veces uno puede pensar, es que me siento como criticado. Pero Él lo dice porque quiere que usted cambie lo más rápido posible para Él, para que usted no se pierda. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? Hermano, el hermano dio el diezmo, excelente hermano. Y el que no diezma, comenzamos a veces a criticarlo y no vemos un problema interno. Tremendo. Según el joven rico, guardar los mandamientos de Dios. El joven rico, según él, sí. Pero según Dios, no lo guardaba, hermanos. No lo hacía. Si nosotros seguimos siendo los mismos, quiere decir que no hemos nacido de nuevo. ¿Nicodemo era bautizado, sí o no? ¿El joven rico era bautizado, sí o no? Bueno, en ese tiempo era la circuncisión, ¿no? El bautismo. Pero aún no eran convertidos. Quiere decir que usted y yo podemos estar bautizados, pero no significa que estemos convertidos. Tremendo, hermanos.
¿Cierto que sí? Ya para acabar, quisiera que recalcar esto lo siguiente. Una escritora muy sabia dice: apreciados jóvenes, bueno, aquí habla a los jóvenes, pero el mensaje en general va para todos. Dice: la razón por la que ustedes están inquietos, se está refiriendo a los inquietos espiritualmente, es porque no buscan la única fuente de la felicidad. O sea que si dice la verdadera fuente es porque hay falsas, ¿sí o no? O sea, quiere decir que Satanás también da felicidad. Tremendo, tremendo, ahí dice, siempre están tratando de encontrar lo que es gozo fuera de Cristo, pero en Él solamente se encuentra la verdadera alegría. En Él no hay esperanzas frustradas, o sea, en Jesús. Qué privilegio descuidado es la oración. Estamos descuidando la oración. Si usted ora, no es suficiente. Y si está orando mucho, mire que no esté orando hipócritamente. Porque, ¿saben, hermanos? Hay personajes de la Biblia que ha orado toda la madrugada y Dios ahora sí no le respondió. Pero toda la madrugada, toda la noche. Porque a veces también se nos explica, es verdad, toca orar, pero hágalo de corazón. Ese es el problema, el corazón otra vez. Sigue diciéndole la palabra. La lectura de la palabra de Dios prepara la mente para orar. Tremendo. Quiere decir, hermano, que si usted no tiene ganas de orar, lea la Biblia. Lea la Biblia y verá cómo el Espíritu Santo lo ilustra. Lo ilustra para que usted ore. Y usted se da cuenta, hermanos, que cuando el Espíritu Santo toque su corazón, ahora la próxima vez que usted la vaya a leer, usted ora antes de abrirla. ¿Sí se da cuenta de eso? Así comencé yo, hermanos. Voy a contarle un pequeño testimonio de mi padre. Yo comencé a estudiar la Biblia sin orar. A mí solamente me dijeron, estúdiala. Y yo la leía, yo no entendía nada. Pero me daba curiosidad, me daba intriga porque era un libro tan diferente a los demás. Y cuando yo la leía, yo decía, ¿esto qué significa? Yo veía que la Biblia se interpretaba sola. Un texto me llevaba a otro. Luego decía, pero ¿por qué este se contradice? Bueno, yo decía, ¿por qué se contradice? Cuando, claro, a pasar del tiempo me enseñaba, no, tiene que ir al texto original. Con razón, no hay que fijarse bien en español, porque nuestras Biblias tienen muchos errores de traducción. ¿Usted qué le pareció Mateo? Hermano, no, Mateo no dice hermano. El ateo le dice, si usted cree en Dios, ¿por qué se arrepintió? Y le muestra Génesis 6:6, ahí dice, y Jehová se arrepintió de aquella manera, y nos escucharon, como no estudiamos, nos quedamos afuera. Tremendo, hermanos. Y quisiera aclarar un punto. Con respecto a aquí, que ya tenemos, vamos a terminar aquí unos 2 minutos. De que cuando el salmista dice, ¿han leído ustedes el texto de la Biblia? Salmo 51 dice, en maldad he sido engendrado y en pecado me concibió mi madre. ¿Se han leído ese texto? ¿Sí lo han leído? ¿Saben cuál es una de las mejores traducciones para estudiar la Biblia? El comentario bíblico dice que usted debe elegir la Biblia Católica de Jerusalén. Así que se la recomiendo. Elija la Biblia Católica de Jerusalén para que pueda entender mejor las explicaciones de la Biblia. Salmo 51 ahí dice que en naturaleza pecaminosa he sido formado. Es muy diferente. Y el contexto dice, yo y solamente yo me he rebelado contra Jehová. O sea, él fue pecador porque tomó la decisión, no porque nació. Exactamente. ¿Qué cosas son diferentes? La idea es para la idea. ¿Cómo es, Marito? Salmo 58. Para hablar de la matriz. Vamos a leer Salmos capítulo 58. El que yo decía era el Salmo 51 y ese es otro.
Salmo 58, ¿cuál, hermano? ¿Qué texto? El versículo 3. Sí, creo que es el 3. El 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ese es otro texto. Luego, ¿qué podemos decir ahí? ¿Ahí qué podemos decir, hermanos? ¿Saben qué es lo interesante? Si nosotros decimos que somos pecadores desde el nacimiento, contradice todos los textos otros de la Biblia. ¿Saben cuál es el punto, hermanos? Vean el texto griego original. ¿Saben cómo dice el texto original? En el griego dice: se apartaron los impíos desde muy temprana edad. Se descarriaron hablando mentira. Pregunto, ¿usted para mentir se necesita tener intelecto, sí o no? Se necesita intelecto. O sea, usted se vuelve pecador cuando tiene la conciencia. Y dice: se descarriaron hablando mentira desde su juventud. En el griego. Vean la Biblia católica. La Biblia Dios habla hoy también. La Biblia Dios habla hoy. El diccionario griego de Strong, es el perfecto para que ustedes puedan ver las palabras originales. ¿Listo? Vamos a terminar, hermanos, con una oración y espero que el tema haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Porque el problema está en nuestro corazón, el problema está interno. Así que procuremos entregar nuestro corazón a Dios. El hermano, este no es el nombre todavía. ¿Jorge? Él cita un texto de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3. Cuando Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Saben cómo dice en el griego? Lastimosamente nuestra Biblia no lo dice de esa manera. En el griego dice Jesús: yo estoy a la puerta de tu corazón. ¡Qué bonito! O sea, que Jesús está fuera de nuestras vidas. Hermanos, que el tema haya sido de gran bendición, para honrar y gloria a Dios. Dios lo bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, Señor, buenas noches, gracias por este tema de reflexión que nos has dado. Un tema donde probablemente muchos de nosotros hemos fallado, hemos sido pecadores delante de ti, Padre, pero queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos renueve, nos limpie, así como lo hiciste con el salmista David, Señor. Cambiaste su corazón de igual manera. Que tu Espíritu Santo nos dé ese procedimiento para que nosotros también podamos cambiar de carácter, Señor. Te lo pedimos no porque tenemos fuerzas para hacerlo, sino que te lo pedimos en el único momento que es de a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga. Vamos a, muchas gracias, hermano.